En la clase número 10 continuamos nuestro análisis de la unidad número 5 del programa. Esta es también la quinta unidad que se desarrolla, y en la clase de hoy nos dedicaríamos específicamente a hacer los desarrollos principales respecto de cómo estudiar la respuesta en frecuencia de acuerdo a la perspectiva que sigue el programa de este curso. Donde aparece la graficación de los diagramas de Bode como tema representativo de esta unidad número 5. Y bueno, comenzamos entonces eh, a seguir los temas de la clase de hoy precisamente, teniendo en cuenta que antes de llegar al estudio específico de los diagramas de Bode, bueno, habría un par de pasos que consistirían en terminar nuestro análisis de los diagramas de Nyquist, y establecer un par de definiciones que concretamente tienden a buscar nuestra definición, digamos, de trabajo, representada en este caso en la variable que llamamos decibelio. Bueno, entonces esos son digamos, las pautas para esta clase número 10, donde podríamos dar un primer paso hablando específicamente de los diagramas de Nyquist de segundo orden. Entonces encontramos ese detalle. Los diagramas de Nyquist habíamos comenzado a revisarlos en la clase anterior, en la clase número 9. Respecto de estos diagramas de Nyquist se puede decir, digamos, que tienen la particularidad de representar en un solo trazo el comportamiento tanto en módulo como en fase del sistema o del circuito que se está estudiando. Aunque vimos, bueno, alguna falta de resolución, si se quiere decir, en alta frecuencia. Bueno, el otro detalle sería respecto de la pronunciación, digamos, del nombre, ¿no es cierto? Entonces le llamamos Nyquist. Puede haber, digamos, otra forma usual de pronunciar también esa denominación. Bueno, entonces para continuar, ahora nos concentramos en esto. Al analizar los sistemas de segundo orden, encontramos que la primera referencia concreta es la forma estándar de la ecuación de segundo grado, donde ponemos, digamos, en el numerador k por omega 0 al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 por zeta por omega 0 por s más omega 0 al cuadrado. Entonces, en esta forma estándar está contenido la variable que nosotros denominamos ganancia estática, y por esa razón entonces ahora podemos hablar de que, recordando aquello de que el diagrama de Nyquist necesita una función de respuesta en frecuencia normalizada, bueno, lo primero sería independizarnos, si se quiere, de la ganancia estática, y ahora podríamos decir que nuestra función de transferencia f sub n de s, bueno, evidentemente queda definida como el cociente de omega 0 al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 por zeta por omega 0 por s más omega 0 al cuadrado. Bien, a partir de esto, un paso adicional que podemos dar respecto de trabajar con esta función de transferencia normalizada f sub n de s es, bueno, considerar una representación alternativa que nos facilite luego la introducción de la pulsación normalizada. Entonces, concretamente podríamos decir que en el numerador podemos dejar la unidad si en el denominador dividimos por omega 0. Entonces nos quedaría s sobre omega 0 al cuadrado más 2 por zeta sobre omega 0 por s. Entonces esta expresión nos ayudaría, y finalmente quedaría la unidad en el último término del denominador. Bien, a partir de eso el paso inmediato es pasar de nuestra definición de una función de transferencia normalizada
a una función de respuesta en frecuencia normalizada. Entonces vamos a usar una dependencia directamente con j omega, frente a lo cual nos quedaría esta nueva expresión, la fn de j omega. Ahora podemos decir que es dada por el cociente entre la unidad y esta expresión, que sería menos omega sobre omega 0, menos omega sobre omega 0 al cuadrado, más j por 2 por zeta por omega 0. Bien, y luego tendríamos, por omega 0 por, entonces acá hay una imprecisión, acá tendríamos directamente omega sobre omega 0, y finalmente tenemos la unidad. En esta función de respuesta en frecuencia normalizada, lo que falta establecer es una relación directamente con la pulsación normalizada. Eso sería lo que nos ayudaría en este momento. Entonces podríamos decir que nos concentraríamos en la definición de que podemos hablar de la pulsación normalizada U, que resulta definida por el cociente omega sobre omega 0. Bien, y a partir de esto podemos hablar directamente de una función de respuesta en frecuencia normalizada establecida en relación con la pulsación normalizada también. Entonces este es el concepto que hemos referenciado como una, o que podemos referenciar, digamos, como una normalización tanto en módulo, porque hemos dividido por K, como en frecuencia. Bien, entonces ese concepto de hecho aparece en algunas oportunidades más respecto de los temas que vamos a ir desarrollando en lo que queda del curso. Bien, entonces concretamente escribimos que esto pasa a ser, si lo escribimos mejor, primero los términos que no dependen de la variable imaginaria. Entonces podríamos poner 1 menos u al cuadrado, y luego quedaría la suma con el producto j por 2 zeta por u. Bien, entonces de esta manera ha quedado establecido nuestra función fn de ju, en la cual podríamos hacer una cierta modificación tendiente a separar la parte real de la parte real de la parte imaginaria, digamos. Entonces podemos escribir sencillamente lo siguiente: fn de ju, que acabamos de decir que está dada por el cociente entre 1 y la sumatoria 1 menos u al cuadrado más j por 2 por zeta por u. Podemos realmente manipularla usando digamos, el conjugado del denominador, frente a lo cual sería, bueno, 1 menos u al cuadrado menos j por 2 por zeta por u. En el denominador lo mismo, 1 menos u al cuadrado menos j por 2 por zeta por u. Y de esa forma encontraríamos una nueva expresión, que es la siguiente. Podríamos poner 1 menos u directamente al cuadrado. En el denominador nos quedaría 1 menos u al cuadrado, toda esa suma al cuadrado y acompañada del cuadrado de la parte imaginaria. Entonces eso pasaría a ser directamente 2 por zeta por u al cuadrado también. Bueno, esto queda acompañado por un segundo término, donde tendríamos la expresión 2 por zeta por u sobre, bueno, 1 menos u al cuadrado, sumado con 2 zeta u, todo ese producto también al cuadrado. Bien, entonces a partir de esta expresión que tenemos para la función de respuesta en frecuencia normalizada, si tratáramos de
de imitar, digamos, la secuencia de pasos que hemos seguido cuando estudiábamos el sistema de primer orden. Lo que buscaríamos es aprovechar esta representación matemática, esta que está, bueno, dada en amarilla y que ahora estoy tratando de resaltar. Bueno, en esta expresión podríamos buscar algún patrón que nos diga cuál es su representación geométrica. Bueno, eso recordemos que en el sistema de primer orden terminaba correspondiéndose con una gráfica de un círculo, pero en este caso, que es el sistema de segundo orden, la representación geométrica no tiene un patrón un patrón así tan visible, por lo menos desde el punto de vista matemático. Entonces lo que resultaría es bueno, que podríamos aclarar eso, de que esta expresión, bueno, efectivamente no tiene una representación gráfica, podríamos decir sencilla, una representación gráfica sencilla. En realidad tampoco es tan compleja, pero sencilla desde el punto de vista de anticipar ya desde el modelo matemático de qué se trata. Bueno, entonces no es sencilla, pero se puede manejar y ahora vamos a encontrar algunas características útiles. En esa misma línea, bueno, desde el punto de vista conceptual, lo que deberíamos tener en cuenta es cómo conseguir esa gráfica. Bueno, para conseguir esa gráfica, conceptualmente podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer, esto es solamente ilustrativo, digamos, conceptualmente, para obtener una gráfica para la función de respuesta en frecuencia normalizada, es decir, el diagrama de Nyquist, lo que podríamos hacer es, bueno, poner como variable x la parte real de fn de ju. Podríamos poner como parte y la parte imaginaria de esta fn de ju, y luego, bueno, dándole valores a u, podríamos con una hoja de cálculo, con un programa de Python, un programa de MATLAB, de C, o lo que ustedes consideren, con alguna herramienta computacional podríamos generar la gráfica. Conceptualmente podríamos hacer eso porque no hay una representación tan intuitiva, digamos, en el modelo matemático. Pero todavía podemos trabajar con ese modelo matemático y les voy a proponer una forma. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, que en realidad ahora podríamos analizar por separado el módulo y la fase. El módulo es esta fn de ju, transformada en esta nueva expresión. Recordemos que nosotros tenemos una definición arriba, arriba estaba la unidad, en el denominador estaba 1 menos u al cuadrado, 1 menos u al cuadrado, y luego teníamos más j por 2 por zeta por u. Bueno, el módulo sería la raíz cuadrada de las partes, digamos, real e imaginaria al cuadrado. Entonces deberíamos omitir esta j, tomamos el cuadrado de esta expresión, el cuadrado de este primer par de términos, la raíz cuadrada. Bueno, en el numerador, por ser la unidad, digamos, no nos hace falta tal vez hacer este procedimiento, pero ya quedó establecido cómo es el módulo de fn de ju. Tenemos el modelo matemático. Podemos, recordando, digamos, que tenemos una expresión para la fase, recordando que tenemos una expresión para fn de ju, podemos calcular la tangente como el cociente entre la parte imaginaria y la parte real, y el ángulo o la fase como el arco tangente de ese cociente. Así que, bueno, ese concepto sería que phi de ju podemos escribirlo como menos el arco tangente del cociente que voy a poner ahora. En la parte imaginaria teníamos, para ese modelo donde separábamos la parte real con la parte imaginaria, en el segundo término teníamos, bueno, 2 sobre zeta u y un cierto numerador
perdón, un cierto denominador. En la parte real teníamos 1 menos u al cuadrado y el mismo denominador, por eso se cancela. A su vez el denominador era negativo, por eso aparece este signo menos, directamente, digamos, ponderando la función arcotangente. Bueno, como les decía, estos pasos que están sugeridos arriba para analizar X e Y serían los que nos sirven para graficar. No obstante, podemos ver qué resulta de esa gráfica. Entonces vamos a hablar de cómo resulta esa gráfica directamente pensando en una nota complementaria que es específicamente la número 127 y también, si les parece, la 128, porque ahora tenemos varios parámetros, entonces es una familia de curvas la que nos interesaría estudiar. Bien, entonces pasando a la nota complementaria número 127, vemos que el gráfico de del diagrama de Nyquist para el sistema de segundo orden pasa a ser este patrón geométrico que, bueno, tiene un nombre relativamente común y es el de cardioide. Bueno, en realidad ese nombre viene del campo de la acústica, digamos, entonces no sé si es tan general, pero por sugerir un nombre sería ese. Bueno, a partir de ese gráfico que se puede analizar con una tabla de muchos valores, resulta que por su parte sería curioso detenernos en algunos valores particulares. Uno de los valores particulares sería cuando omega tiende a 0. Bueno, fíjense que en realidad decir que que u tiende a 0 es equivalente a decir que omega tiende a 0 también. Luego decir que u tiende a infinito es equivalente a decir que omega tiende a infinito. Y finalmente decir que u tiende a 1 es lo que se corresponde con analizar que omega tiende a este valor específico dentro del sistema dentro de las definiciones para el sistema de segundo orden o dentro de la función de la forma estándar para la ecuación de segundo orden. Bueno, ese valor específico es omega 0. Bueno, entonces todas estas definiciones provienen de nuestro nuestro modelo operativo para la pulsación, que es la pulsación normalizada U, definida como omega sobre omega 0. Bueno, entonces estas definiciones se relacionan con esa característica. Bien, acá podemos, pensar qué pasa cuando U tiende a 0. Bueno, tendríamos que hacer el ejercicio de reemplazar U por 0 en esta ecuación. Entonces voy a señalarles un poco mejor que estamos pensando en el módulo. Cuando U tiende a 0 queda 1 sobre 1, por lo tanto el módulo tiende a 1. Cuando U tiende a infinito tendríamos 1 sobre infinito y esto tiende a 0. Y cuando U tiende a la unidad, el primer término se desvanece, mientras que el segundo término resulta en 2 por cita, si se quiere, al cuadrado. Ese cuadrado se cancelaría con la raíz cuadrada y, bueno, de esa manera los tres casos típicos, U que tiende a 0, U que tiende a infinito y por último U que tiende a 1, bueno, quedan con los resultados que están mostrados en realidad para la primera fila de esta tabla que tenemos en la nota complementaria número 132. Bueno, con eso en mente podríamos hacer el mismo ejercicio respecto de la fase, o sea, pensar qué pasa con la fase cuando U tiende a 0, cuando U tiende a 1 y cuando U tiende a infinito. Bien, viendo entonces nuestro modelo matemático para la fase, al analizar el circuito de segundo orden, encontramos que si U tiende a 0, esto sería arco tangente de 0, que es 0 grados.
Para analizar la fase cuando U tiende a infinito, podemos pensar en este gráfico puesto como una nota al margen, donde hacemos corresponder el modelo matemático con este vector trazado en color naranja. Entonces, lo que encontramos es que X tiene un valor muy significativo en valor absoluto respecto del valor de Y, mientras que Y sería positiva y X sería negativa. Bueno, eso se corresponde con que X tiene una potencia 2, por eso tiene un valor significativo respecto del valor de Y, que solo tiene una potencia U, pero a su vez X representa, está afectada por un signo negativo. Entonces este vector trazado en color naranja se corresponde con lo que está dentro del argumento de la función tangente. Bueno, entonces ahí terminaríamos interpretando que más allá de la definición de la tangente, efectivamente hay un ángulo que tiende a ser 180 grados, 180 grados positivos, analizando ese caso, digamos, en que Y tiende a un valor infinito con potencia 1 y X tiende a un valor menos infinito, digamos, y con potencia 2, por decirlo de alguna manera. Entonces esos 180 grados positivos, cuando luego son afectados por este signo menos, resulta en menos 180 grados. Por su parte, bueno, recordemos que el numerador representa la parte real, la parte imaginaria, y el denominador representa la parte real, bueno, de la función fn de JU que hemos venido trabajando. Pero bueno, con esas definiciones podemos volver entonces a análisis tabular, donde tenemos visto qué pasa con la fase cuando U tiende a 0 y cuando U tiende a infinito. Bien, cuando U tiende a 1, lo que pasa también lo podemos buscar interpretar por medio de este sistema de eje cartesiano que tenemos trazado al margen, digamos. Entonces, cuando U tiende a 1, veríamos que el numerador, es decir, la parte Y, tiende al valor 2 por zeta, mientras que el denominador tiende a ser 0. Entonces, lo que veríamos es un vector, parecido al que trato de resaltar acá, donde tenemos un comportamiento que estaría dando un vector con 90 grados. Entonces este vector que vemos con una componente, digamos, vertical que tiende a 2 por zeta y una componente horizontal que tiende a 0 positiva, nos genera, digamos, ese vector que con el signo menos de la función arco tangente resulta en menos 90 grados. Bueno, entonces de esa forma tenemos contemplado también este caso. Respecto del caso de segundo orden, si lo comparamos con el caso de primer orden, resulta, digamos, interesante y a la vez curioso ver cómo estos valores de fase son exactamente el doble que los vistos para el caso de primer orden. Pero bueno, en función de todos estos resultados podemos revisar ahora qué característica tiene la representación gráfica. Bueno, como siempre, el módulo de la función de respuesta en frecuencia normalizada aparece en el módulo del vector que se va moviendo a lo largo a medida que U cambia. Cuando U vale 0, la fase es 0, el módulo es 1. Bueno, en ese caso entonces estaríamos en este punto cuando U vale 0 u omega vale 0. Cuando U tiende a infinito, ya vimos cómo el módulo tiende a 0, pero el ángulo tiende a menos 180 grados. Bueno, eso se manifiesta en esta región que estoy resaltando ahora.
Y cuando U tiende a 1, el módulo es 1 sobre 2 por zeta y el ángulo es menos 90 grados, bueno, dando este lugar, digamos, de posición, si se quiere, geométrica, de acuerdo a lo que hemos venido definiendo. Bien, a partir de eso resulta que en esta representación gráfica está implícito o está presente el valor de zeta. Entonces podríamos ver qué pasa con ese valor de zeta, lo cual lo tenemos, como se anticipaba, mostrado en la nota complementaria siguiente, que es la nota número 133. Así que en esa nota vemos que si zeta tiende a aumentar, el gráfico termina pareciéndose a un círculo, mientras que cuando zeta es, digamos, cada vez menor que la unidad, los gráficos van mostrando cada vez más, digamos, cada vez más significativamente esta especie de discontinuidad, que es decir, bueno, parecerse a ese patrón bueno, cardioide que decíamos antes. Siempre U igual a 1 se corresponde con el cruce con el eje vertical en la parte negativa. Bueno, y a su vez tenemos también el detalle de que los valores de omega positivos se corresponden con el trazo hacia abajo, mientras que los valores de omega negativos son los que completan, digamos, el gráfico. Bien, podemos ahora concentrarnos en una especie de conclusión final respecto de lo que son los diagramas de Nyquist. Entonces, esa especie de conclusión final yo les propongo referenciarla con esta denominación de corolario, donde diríamos finalmente entonces que el diagrama de Nyquist representa el lugar geométrico. Entonces, bien, entonces el diagrama de Nyquist representa el lugar geométrico de Fn de Ju, es decir, de la función de respuesta en frecuencia normalizada en el plano complejo, y nos sirve para eso, digamos, para representar de manera gráfica el comportamiento o la respuesta en frecuencia de un cierto circuito. En un solo gráfico tenemos resumido el comportamiento en fase y en magnitud, aunque para alta frecuencia, bueno, hay una falta de resolución. A partir de ahora buscaríamos estudiar una nueva manera de representar la respuesta en frecuencia de un circuito, es la más usual, y consiste, bueno, específicamente en las curvas de Bode, los diagramas de Bode, los gráficos de Bode, serían todas denominaciones, digamos, alternativas. Pero para llegar a esas definiciones vamos a concentrarnos en un par valga la redundancia, de definiciones previas, de manera que podamos, digamos, ser precisos con la notación. Bueno, entonces el primer detalle que vamos a revisar es uno, bueno, paralelo a la temática propia de este curso. Entonces, rápidamente vamos a referirnos a la escala logarítmica, lo cual tenemos, digamos, referenciado en la nota complementaria número 134. Así es que en esta nota complementaria encontramos este detalle. Si queremos, digamos, comprimir el comportamiento respecto, digamos, de los valores de una cierta variable, una opción sería usar la escala logarítmica. Entonces, lo que queremos hacer es comprimir los gráficos cartesianos relacionados con la graficación de la respuesta en frecuencia. Entonces, a partir de eso relacionamos, digamos, esta escala logarítmica o la función logaritmo con el problema que venimos estudiando en el contexto digamos, de trabajar con circuitos electrónicos o eléctricos lineales. Bueno, entonces,
La función logaritmo la tenemos trazada o la tenemos representada en este trazo de color azul, pero sabemos que la función logaritmo no está definida para valores negativos. Entonces ahí surge una primera, un primer interrogante respecto de cómo trabajamos los valores negativos en este contexto de estudiar la respuesta en frecuencia. Bueno, lo primero que podemos decir es que si a la función logaritmo la usamos respecto de la variable omega, que es la pulsación, sabemos que en estos circuitos que los pretendemos realizables, con coeficientes pares en su función con coeficientes reales en su función de transferencia, etc., lo que resulta es que en la función de respuesta en frecuencia hay una simetría par para el módulo, y entonces esa simetría par es la que nos sirve para justificar que es que es valiosa o que tiene importancia, o que se puede salvar esta dificultad de la función logaritmo y que por lo tanto nos podría servir para estudiar la respuesta en frecuencia. Si luego hablamos de la función logaritmo en relación con la potencia, podemos hablar de que bajo definiciones físicas que las podemos ir manejando dentro de ciertos límites, podríamos decir que la potencia es siempre positiva, al menos si sabemos manejar, algunos significados. Entonces, una vez más podemos salvar las dificultades de la función logaritmo. Y lo que quedaría por estudiar es que, si por medio de la función logaritmo quisiéramos estudiar, algún concepto de amplificación, o sea, una amplificación sería multiplicar una variable por otra mayor que la unidad, o eventualmente menor que la unidad, pero la amplificación vista desde el concepto del producto de dos variables matemáticas, podría, aplicarse siempre y cuando tengamos en cuenta por separado el comportamiento en fase. Entonces, si multiplicamos una variable positiva por otra negativa, el resultado que terminaría siendo negativo, podríamos representarlo correctamente si advertimos que hay un cambio de fase en este contexto de pensar en señales que se definen a partir de una descomposición en un modelo de parte real y de parte imaginaria, todo lo que corresponde al modelo de representación de Fourier, donde una señal se descompone en otras partes elementales. En ese contexto, entonces, que si hablamos de amplificación, después podríamos hablar de qué pasó con la fase, pero la función logarítmica puede ser utilizada porque es posible salvar esa ambigüedad de que la función logaritmo no está definida para valores negativos. Eso era lo que trataba de decir. En realidad, todos estos conceptos de la función logaritmo ustedes los conocen. Esta justificación de por qué usamos la función logarítmico sería la función logaritmo sería un aporte dentro de este contexto de estudiar circuitos, pero el otro aporte es que podamos establecer qué entendemos por década y qué entendemos por octava, lo cual son conceptos que después se usan muy específicamente. Entonces, vamos a decir que una variable, por ejemplo frecuencia, se incrementa en una década si al valor original se lo multiplica por 10, y vamos a decir que se la decrementa en una década si al valor original se lo divide por 10. Entonces, multiplicar por 10 o dividir por 10 son efectos muy usuales en este estudio de la respuesta en frecuencia. Sobre todo en sistemas tal vez de más alta frecuencia. En señales de audio es común hablar de multiplicar por 2 o dividir por 2, entonces
bueno, tiene toda una connotación con la música, ese efecto, bueno, no sé, una tecla de un piano y otra tecla que está más a la derecha o más a la izquierda, digamos, representando la misma nota, bueno, tiene el doble o la mitad de frecuencia según sea el caso. Entonces, bueno, en la música se habla de octavas. Pasando o volviendo a la ingeniería, que es lo que nos interesa, el concepto de octava también está presente. Bueno, de hecho los ecualizadores de audio, por ejemplo, están refiriéndose a una variable de ingeniería o a un concepto de ingeniería que es bueno, definir por ejemplo, un intercambio de un incremento de 2 veces, como multiplicar por 2, un decremento de 2 veces, dividir por 2, y eso se corresponde entonces con incrementar una octava o decrementar una octava. Bien, con esas definiciones ahora podemos pasar a la definición del decibelio. Entonces, habiendo, digamos, justificado que la función logaritmo nos puede servir en este contexto, podemos hablar de la definición bueno, específicamente del decibelio. Entonces, el decibelio también, evidentemente, es común llamarle decibel o incluso llamarle dB, pero no nos vamos a referir, digamos, a lo siguiente. Específicamente nos vamos a referir a que el decibelio sirve para medir la potencia en un punto, pero expresándolo, entonces mide la potencia en un punto, pero expresando esa potencia con relación a otro punto que se toma como referencia. Entonces, en principio, podemos decir que el decibelio sirve para dar, digamos, valoraciones referenciadas, o sea, da un resultado que no es absoluto, sino referencial, podríamos decir. Bien, a partir de esto vamos a tratar de explicar con más detalle todo aquello. Lo primero que podríamos tener en cuenta es cómo estudiar nuestra definición del decibelio, pensando en que en este contexto el modelo que introducíamos, digamos, al comenzar nuestro desarrollo de la unidad número 5 es que había una señal a la entrada de un circuito. Queríamos saber cómo sería la señal a la salida del circuito. Entonces, eso se corresponde con este modelo de caja que una vez más analizo. Entonces, hay 2 terminales que nos permiten insertar una señal en el circuito, que sería, bueno, caracterizable por la tensión que hay a la entrada y la corriente que ingresa al circuito. Y bueno, querríamos ver qué señal se ve a la salida. Entonces vamos a suponer que se instala acá una R2, que acá se analiza una I2 y que acá, bueno, evidentemente hay una tensión que también se puede medir, que es B2. Entonces, cuando vemos esta representación del circuito, entonces este modelo de representación del circuito, o sea, el circuito que queremos analizar sería lo que está dentro de esta caja. Bueno, el concepto de impedancia de entrada lo hemos venido revisando ya hasta aquí, pero lo vamos a estudiar mucho más en lo que queda del curso. No obstante, bueno, lo que quiero rescatar en este momento es que no hay que perder de vista cómo hay una especie de resistor equivalente que podría ser realmente un resistor puesto a la entrada, o podría ser, digamos, un valor equivalente respecto de cómo es el circuito. Pero quiero decir que esta corriente I1 que entra al circuito se ve limitada por lo que sería la resistencia de entrada del circuito, que la podemos ver como una R1 que estaría como entre esos terminales bueno, dispuestos a la entrada. Bien, a partir de eso empezamos nuestro análisis de cómo el decibelio mide la potencia, si se quiere, en la salida respecto de la potencia en la entrada. Bueno, para eso vamos a decir que P1 es, como ustedes estarán imaginando, definida como el cociente de la tensión 1
por la corriente 1. A partir de eso podemos decir que también es B1 al cuadrado sobre esta R1 que hemos analizado, y es igual a I sub 1 al cuadrado en producto con R1. Aplicamos la misma lógica para estudiar la potencia P sub 2 y nos queda, bueno, B sub 2 al cuadrado sobre R2 igual a la corriente I sub 2 al cuadrado por R2. Respecto de esta corriente que es entrante al circuito, bueno, resalto que no es un error haber graficado, digamos, esa corriente de derecha hacia izquierda, es decir, entrante al circuito, porque bueno, vamos a estudiar luego una definición, una caracterización de los circuitos como el que estamos viendo, donde esa definición es usual en toda la bibliografía, es adoptada en toda la bibliografía para definir una cierta familia de parámetros. Y entonces por eso nos conviene, digamos, usar este modelo para I sub 2, tal como lo estoy, bueno, resaltando. Bueno, entonces, viendo esta definición de P1 y P2, finalmente podemos hablar de qué es el vel o qué es el velio. Bueno, el velio podríamos simbolizarlo con LB y es igual al logaritmo en base 10 de P sub 2 sobre P sub 1. Bueno, entonces el velio nos soluciona el problema de que nos serviría, digamos, para estudiar qué pasa cuando una magnitud, por ejemplo P2, es mucho más alta que la magnitud P1 o al revés. Bueno, entonces desde el punto de vista matemático ya nos está sirviendo para mucho, pero resulta lo siguiente. Bueno, desde un punto de vista experimental se vio que sobre todo en frecuencias de audio, por ejemplo, cuando uno escucha un sonido, el volumen de ese sonido, digamos que tiende a notarse que hubo un cambio, o sea, las personas en general tienden a notar que hubo un cambio en el volumen cuando la potencia de la señal, digamos, acústica cambia por lo menos 10 veces. Entonces, más allá digamos, de lo anecdótico de ese ejemplo, lo que se veía es que en la práctica esta definición del velio era, digamos, tendiente a dar valores numéricos relativamente altos, con lo cual, digamos, se vio conveniente desde un punto de vista de ingeniería redefinir esta forma de caracterizar las variables, y así es como bueno, finalmente se define lo que conocemos como decibelio. Entonces, bueno, lo voy a escribir más claro. Entonces, el decibelio es algo que podríamos simbolizar con L y un subíndice que sería dB. Entonces, el decibelio pasaría a ser 10 veces el logaritmo en base 10 del cociente entre la potencia P sub 2 y la potencia P sub 1. Así que frente a esto nos queda nuestra definición elemental del decibelio. El decibelio entonces está ahora definido. Es, digamos, valga la redundancia, por definición, una expresión que caracteriza la potencia a la salida respecto de la potencia a la entrada, de manera relativa, de manera referencial, pero todavía se puede analizar con un poco más de detalle. Entonces vamos a ir directamente a la nota complementaria siguiente. Entonces tenemos la nota número 135, donde encontramos que el decibelio todavía se puede redefinir si se quiere, o se puede generalizar su definición, si ahora no hablamos solamente de P1 y de P2, sino de las tensiones B1 y B2. Entonces, para definir el decibelio en relación con la tensión,
podríamos ver que a la potencia P sub 2 la habíamos definido de acuerdo a este numerador que resalto, a la potencia P sub 1 la habíamos definido de acuerdo a este denominador que resalto. Por las propiedades del logaritmo separamos en dos términos. Bueno, entonces ahí vemos que en este segundo término, que después está resaltado también, bueno, aparece el cociente R2 sobre R1, lo cual no es usual en la definición del decibelio. Entonces vamos a estudiar por qué no es usual, o dicho de otra forma, con qué criterio se puede llegar, digamos, a eliminar este último término de la definición del decibelio. Bueno, mientras tanto, el cociente 2 es lo que después da lugar a este factor 20. Entonces, en la definición del decibelio que analizaba la potencia estaba el factor 10. En la definición del decibelio en relación con la tensión aparece el factor 20. Con la corriente hacemos un razonamiento similar. La potencia P sub 2 es I2 al cuadrado por R2, la potencia P sub 1 es I1 al cuadrado por R1, el cociente está expresado y luego desagregado, digamos, en dos términos por las propiedades del logaritmo. A partir de eso, bueno, si a este cuadrado lo llevamos a este factor 20 que reemplaza el factor 10, entonces en el logaritmo, digamos, las potencias dentro como se dice, las potencias dentro del argumento se pueden pasar como factores de la función logarítmico, bueno, este término nuevamente aparece, R2 sobre R1. Entonces matemáticamente podemos ver que ese término se desvanece si R1 es igual a R2. Y eso tiene un correlato directo con nuestra representación del circuito original. O sea, lo que estaríamos diciendo es que la impedancia de entrada sea igual bien a la carga, digamos, que se ve en esa variable que hemos llamado, bueno, R2. Entonces, matemáticamente ese término se desvanece, el logaritmo de 1 es 0, por eso se desvanecería. No obstante, que R1 sea igual a R2, bueno, es una definición que matemáticamente nos sirve, en realidad no solamente matemáticamente, por lo tanto vamos a estudiar mucho cómo hacer que R2 sea igual a R1, y frente a esa suposición es que el logaritmo queda definido con estas ecuaciones que finalmente tenemos al final de la nota complementaria número 136. O sea, el logaritmo finalmente queda definido como 20 por el logaritmo de B2 sobre B1 o 20 por el logaritmo en base 10 de I2 sobre I1 cuando hablamos de tensiones o de corriente. Pero bueno, evidentemente se usa el factor 20 cuando hablamos de tensión o de corriente, y volviendo a la nota complementaria número 135, se usa el factor 10 cuando se habla de la definición en función de la potencia. En estos términos hemos llegado a decir con precisión qué nos hace falta para estudiar el circuito por medio de un diagrama de Bode. O sea, quiero decir que hemos dado como los pasos previos para llegar a estudiar los diagramas de Bode, que es lo que vamos a hacer, bueno, a continuación.